¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al cruzar las puertas del paraíso, dejando atrás las sombras de la duda y el peso de los errores? Imagina un camino iluminado por la fe, pavimentado con actos de bondad que transforman vidas ordinarias en historias eternas. En nuestro video Cómo llegar al cielo, el camino de la salvación y las buenas obras, exploramos estos pasos con ejemplos inspiradores de santos que vivieron como tú y yo, pero alcanzaron la gloria. Dale play ahora y descubre cómo tú también puedes caminar hacia esa luz eterna. El camino hacia el cielo. Una invitación eterna. En un mundo lleno de incertidumbres, donde las noticias diarias nos bombardean con conflictos y desafíos, la promesa del cielo se presenta como un faro de esperanza que ilumina el horizonte de nuestras vidas. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha soñado con un lugar donde el dolor se disipa, la alegría es infinita y la paz reina sin fin. Pero cómo llegar allí no es un misterio reservado a unos pocos privilegiados. Es un sendero abierto a todos, marcado por tres pilares fundamentales: la fe, el arrepentimiento y la misericordia manifestada en buenas obras. Este camino no es abstracto ni lejano. Se teje en el tapiz de nuestra existencia cotidiana, invitándonos a transformar cada momento en un paso hacia la eternidad. La fe actúa como el fundamento de este viaje. Es esa convicción profunda que nos asegura que existe algo más allá de lo visible, un reino donde el amor divino nos espera. Imagina a un hombre común, como San Pedro, quien a pesar de sus flaquezas proclamó su creencia en Jesús como el Mesías, abriendo así las puertas del reino. La fe no requiere perfección, solo un corazón abierto a lo divino. En las culturas de América Latina, donde la devoción se entrelaza con la vida diaria, esta fe se manifiesta en procesiones vibrantes y oraciones familiares que fortalecen el espíritu colectivo. El arrepentimiento, por su parte, es el acto valiente de reconocer nuestros errores y volvernos hacia la luz. No se trata de un lamento estéril, sino de una transformación genuina que libera el alma. Piensa en Santa María Magdalena, quien lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, simbolizando un cambio radical que la llevó de la oscuridad a la santidad. Este paso invita a la reflexión personal, a examinar nuestras acciones y buscar el perdón, un proceso que en muchas comunidades se vive a través de la confesión, ese sacramento que renueva el espíritu y alivia el peso del pasado. La misericordia, expresada en buenas obras, es el puente que conecta nuestra fe con el mundo. No basta creer. Hay que actuar con compasión hacia los demás. San Francisco de Asís encarnó esto al abrazar la pobreza y cuidar de los leprosos, demostrando que las acciones humildes pueden elevarnos hacia lo divino. En un continente marcado por desigualdades, estas obras se convierten en un testimonio vivo, desde ayudar al vecino hasta participar en obras de caridad que reflejan el amor infinito. Este camino no es solitario. Está poblado por ejemplos de santos que, como nosotros, enfrentaron tentaciones y dudas, pero perseveraron. Sus vidas nos muestran que la santidad es accesible, no un ideal remoto. Al explorar estos pilares, no solo entendemos cómo llegar al cielo, sino cómo vivir una vida plena aquí y ahora, llena de propósito y conexión divina. La promesa es clara. Quien sigue estos pasos encuentra no solo salvación, sino una existencia transformada por la gracia. En las páginas de la Biblia, este sendero se describe con vivididad. El libro de los Salmos nos habla de un Dios misericordioso que acoge a los arrepentidos, mientras el Evangelio de Mateo enfatiza las bienaventuranzas como guía para las buenas obras. Estas enseñanzas no son reliquias del pasado. Resuenan en nuestras sociedades modernas,
donde la búsqueda de significado espiritual crece ante el vacío material. Imagina comunidades enteras que, inspiradas por estos principios, crean redes de apoyo, desde comedores para los pobres hasta grupos de oración que fortalecen el tejido social. La fe, como primer pilar, se cultiva a través de prácticas diarias. Leer las Escrituras, asistir a misas o meditar en la presencia divina fortalece esa convicción interna. En regiones donde la tradición católica es fuerte, esta fe se vive en fiestas patronales que reúnen a miles, recordándonos que creer es un acto comunitario. Pero la fe sola no basta. Debe acompañarse de acción, como lo enseñó San Santiago en su epístola, donde afirma que la fe sin obras es muerta. Este equilibrio es clave para avanzar en el camino. El arrepentimiento requiere humildad, un reconocimiento honesto de nuestras fallas. En la historia de San Agustín, quien pasó de una vida de excesos a una de santidad, vemos cómo el arrepentimiento puede ser un punto de inflexión. Sus confesiones narran ese proceso interno, invitándonos a examinar nuestras vidas con sinceridad. En culturas donde el machismo o el orgullo pueden ser barreras, este paso promueve una vulnerabilidad sanadora que libera el espíritu. La misericordia, finalmente, se expresa en actos concretos. Ayudar al necesitado, perdonar al ofensor o compartir con el prójimo son puertas al cielo. Santa Teresa de Calcuta, con su dedicación a los moribundos, ejemplifica esto, mostrando que las buenas obras no requieren grandezas, sino un corazón abierto. En un mundo globalizado, estas acciones trascienden fronteras, uniendo a personas de diferentes orígenes en un propósito común. Al final de este sendero, el cielo no es un premio distante, sino el culmen de una vida vivida con autenticidad. Los santos nos guían, recordándonos que cada día es una oportunidad para avanzar. Esta exploración no solo informa, sino que inspira a actuar, transformando nuestra realidad en un reflejo del paraíso prometido. La fe como fundación del camino. La fe es el primer paso en este viaje eterno, una luz que disipa las tinieblas de la duda y nos orienta hacia lo divino. Es esa certeza interior que nos asegura que existe un propósito mayor, un reino donde la justicia y el amor reinan supremamente. Desde los albores de la humanidad, la fe ha sido el ancla que mantiene a las almas firmes en medio de las tormentas de la vida. En las Sagradas Escrituras, se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan con diligencia. Imagina a Abraham, el padre de la fe, quien a los 75 años dejó su tierra natal por una promesa divina. Su obediencia ciega, a pesar de las incertidumbres, lo llevó a convertirse en el progenitor de naciones. Esta fe no era pasiva, era un acto de confianza absoluta que transformó su destino. De manera similar, en la vida de Santa Teresa de Ávila, la fe se manifestó en una entrega total, incluso en medio de enfermedades y oposiciones. Sus escritos, como El Castillo Interior, describen la fe como una morada donde el alma se une con lo divino, paso a paso, habitación por habitación. En el contexto cotidiano, la fe se cultiva mediante prácticas simples pero profundas. La oración diaria, como el rezo del rosario, fortalece esa conexión espiritual, permitiendo que la gracia fluya en nuestras vidas. En comunidades donde la tradición es fuerte, esta fe se vive en colectividad, como en las novenas que reúnen a vecinos para compartir preocupaciones y esperanzas. La fe no exige milagros espectaculares. Basta con un sí diario, como el de la Virgen María en la Anunciación, quien con su fiat abrió las puertas de salvación para la humanidad. Pero la fe debe ser viva, no un mero asentimiento intelectual.
San Pablo nos enseña que la fe opera por el amor, impulsándonos a actuar. En la historia de San Martín de Tours, quien compartió su capa con un mendigo, vemos cómo la fe se traduce en compasión inmediata. Este acto no solo calentó al pobre, sino que iluminó el camino de Martín hacia la santidad. En épocas modernas, figuras como San Óscar Romero demuestran que la fe puede confrontar injusticias sociales, defendiendo a los oprimidos con valentía profética. La fe también enfrenta pruebas. En momentos de sequedad espiritual, como los descritos por San Juan de la Cruz en su Noche Oscura, la fe se purifica, emergiendo más fuerte. Estos periodos de oscuridad no son castigos, sino oportunidades para crecer en confianza. Para muchos, la fe se renueva en peregrinations a santuarios, donde el acto de caminar simboliza el viaje hacia el cielo. En estos lugares, las personas encuentran consuelo y renovación, recordando que la fe es un don que se nutre con perseverancia. Además, la fe se enriquece con el estudio de la doctrina. Leer las encíclicas papales o los escritos de los doctores de la Iglesia proporciona una base sólida, ayudando a discernir la verdad en un mundo lleno de distracciones. En grupos de estudio bíblico, esta fe se comparte, fomentando discusiones que profundizan la comprensión colectiva. La fe, entonces, no es solitaria. Es un lazo que une a la comunidad en una búsqueda común de lo eterno. Al final, la fe es el motor que impulsa los otros pasos. Sin ella, el arrepentimiento sería vacío y las buenas obras, meros gestos humanos. Pero con fe, cada acción se eleva, convirtiéndose en un peldaño hacia el paraíso. Esta fundación nos invita a vivir con esperanza, sabiendo que el cielo no es un sueño lejano, sino una realidad que comienza aquí y ahora. El arrepentimiento, el giro hacia la luz. El arrepentimiento es el segundo pilar en este sendero celestial, un acto de coraje que nos permite dejar atrás las sombras del pasado y abrazar un futuro luminoso. No se trata de un remordimiento superficial, sino de una conversión profunda que transforma el corazón y renueva el espíritu. En las Sagradas Escrituras se nos exhorta repetidamente a arrepentirnos, como en las palabras de Jesús: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Este llamado no es una condena, sino una invitación a la libertad, a soltar las cadenas que nos atan a errores y vicios. Considera la historia de San Pablo, quien de perseguidor de cristianos se convirtió en su mayor apóstol tras un encuentro blinding con la luz divina en el camino a Damasco. Su arrepentimiento no fue instantáneo. Implicó un proceso de reflexión y cambio que lo llevó a dedicar su vida al Evangelio. De manera similar, Santa Pelagia, una actriz de vida disoluta en el siglo V, se arrepintió tras oír un sermón, abandonando todo para vivir en penitencia. Estas historias nos muestran que el arrepentimiento es accesible a todos, independientemente de cuán lejos hayamos caído. En la práctica diaria, el arrepentimiento comienza con el examen de conciencia, un momento de honestidad donde revisamos nuestras acciones a la luz de la verdad divina. Este ejercicio, recomendado por San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, nos ayuda a identificar patrones negativos y buscar el perdón. La confesión sacramental es un instrumento poderoso para este paso, donde el alma se libera del peso del pecado, recibiendo la gracia que fortalece para no recaer. El arrepentimiento también involucra restitución. No basta lamentar, hay que reparar el daño causado. En la parábola del hijo pródigo, el joven regresa a casa no solo con palabras, sino con un corazón humilde dispuesto a servir. En comunidades donde las relaciones son clave, este acto restaura lazos rotos, fomentando la reconciliación y la paz.
Para muchos, el arrepentimiento se vive en retiros espirituales, donde el silencio permite una introspección profunda. Las tentaciones son parte de este proceso. El demonio, como describe San Juan de la Cruz, intenta desanimarnos, pero el arrepentimiento nos arma con humildad. En la vida de San Antonio Abad, quien luchó contra demonios en el desierto, vemos cómo el arrepentimiento constante vence las pruebas. Esta batalla no es solitaria. La oración y el apoyo comunitario son aliados esenciales. Culturalmente, el arrepentimiento se celebra en fiestas como la Cuaresma, donde el ayuno y la penitencia preparan el corazón para la Pascua. En estas temporadas, las personas participan en Vías Crucis, reviviendo el sacrificio de Jesús y aplicándolo a sus vidas. El arrepentimiento, entonces, no es un fin en sí mismo, sino un medio para crecer en gracia, abriendo el camino a la misericordia y las buenas obras. Al abrazar el arrepentimiento, descubrimos una alegría profunda, la de ser perdonados y renovados. Este paso nos libera para vivir con autenticidad, sabiendo que cada caída es una oportunidad para levantarnos más fuertes. En un mundo que valora la perfección externa, el arrepentimiento nos recuerda la belleza de la humildad humana, la misericordia en acción, buenas obras que elevan. La misericordia, manifestada en buenas obras, es el tercer pilar que nos propulsa hacia el cielo, transformando nuestra fe y arrepentimiento en acciones concretas que reflejan el amor divino. Es esa compasión activa que se extiende al prójimo, reconociendo en cada persona un reflejo de Dios. Jesús nos enseñó que seremos juzgados por cómo tratamos a los más pequeños, como en la parábola del buen samaritano, donde un extranjero muestra misericordia a un herido, superando barreras culturales. San Vicente de Paúl encarnó esta misericordia al dedicar su vida a los pobres y enfermos en el siglo XVII Francia, fundando congregaciones que aún hoy sirven a los necesitados. Su ejemplo nos invita a ver en el marginado una oportunidad para servir a Cristo. De manera similar, Santa Catalina de Siena, con su incansable labor por la paz y los enfermos, demostró que las buenas obras pueden influir incluso en los poderosos, llevando la misericordia a todos los estratos sociales. En la vida diaria, la misericordia se expresa en gestos simples: visitar a un enfermo, compartir comida con el hambriento o escuchar a quien sufre. Estos actos no requieren recursos extraordinarios, solo un corazón dispuesto. En comunidades donde la solidaridad es valor cultural, como en barrios humildes, estas obras crean redes de apoyo que fortalecen el tejido social. La Biblia nos anima en el libro de Tobías a practicar la misericordia, prometiendo que tales acciones acumulan tesoros en el cielo. Las obras de misericordia se dividen en corporales y espirituales. Las corporales incluyen dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y enterrar a los muertos, como hizo Santa Isabel de Hungría al compartir su pan con los pobres. Las espirituales, como consolar al triste o enseñar al ignorante, se ven en San Juan Bosco, quien educó a jóvenes marginados, guiándolos hacia una vida de virtud. En tiempos modernos, figuras como San Maximiliano Kolbe, quien sacrificó su vida en Auschwitz por otro prisionero, muestran que la misericordia puede brillar incluso en la oscuridad. Este acto heroico nos recuerda que las buenas obras, grandes o pequeñas, tienen un impacto eterno. En un mundo marcado por individualismo, estas acciones contraculturales invitan a una revolución del amor. La misericordia también se cultiva en la familia, donde enseñar a los hijos a compartir y perdonar siembra semillas de santidad. En grupos parroquiales, proyectos de caridad como bancos de alimentos encarnan esta virtud, uniendo a la comunidad en un propósito común.
La misericordia no es opcional. Es el fruto natural de la fe y el arrepentimiento, completando el triángulo que nos lleva al cielo. Al practicar la misericordia, no solo ayudamos a otros, nos transformamos nosotros mismos, volviéndonos más parecidos a Dios. Este pilar nos asegura que el camino al paraíso está pavimentado con amor activo, invitándonos a vivir cada día como una ofrenda. Ejemplos de santos. Luces en el sendero. Los santos son las estrellas que iluminan nuestro camino hacia el cielo, demostrando con sus vidas que la salvación es posible mediante la fe, el arrepentimiento y la misericordia. Sus historias no son leyendas distantes. Son testimonios vivos de cómo personas comunes alcanzaron lo extraordinario a través de estos pilares. San Juan Bautista, precursor de Jesús, encarnó el arrepentimiento al predicar la conversión en el desierto, preparando los corazones para el Mesías. Su vida austera nos enseña que el arrepentimiento comienza con la humildad. Santa Mónica, madre de San Agustín, personifica la fe perseverante. Durante años oró por la conversión de su hijo, quien vivía en el pecado. Su fe inquebrantable, manifestada en lágrimas y súplicas, llevó a Agustín a la santidad. Esta historia resuena en familias que luchan por la fe de sus seres queridos, recordándonos que la oración persistente mueve montañas. San Damián de Molokai, quien sirvió a los leprosos en Hawái en el siglo XIX, ejemplifica la misericordia en acción. A pesar del riesgo de contagio, vivió entre ellos, curando sus heridas físicas y espirituales. Su sacrificio supremo, muriendo de lepra, nos muestra que las buenas obras pueden costar caro, pero abren las puertas del paraíso. Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor, nos enseña que la santidad reside en las obras pequeñas hechas con gran amor. Su pequeño camino de fe sencilla y misericordia diaria inspira a quienes se sienten ordinarios, demostrando que el cielo está al alcance de todos. San Ignacio de Loyola, tras un arrepentimiento profundo después de una herida en batalla, fundó la Compañía de Jesús. Sus ejercicios espirituales guían a millones en el discernimiento, combinando fe con acción misionera. Su vida nos invita a ver las crisis como oportunidades para conversión. Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, recibió visiones que enfatizan el arrepentimiento y la misericordia. Su diario detalla cómo la confianza en Dios lleva a la salvación, inspirando la devoción al corazón misericordioso. San José, esposo de María, representa la fe silenciosa y las buenas obras en lo cotidiano. Su protección de la Sagrada Familia nos enseña que la obediencia fiel es un camino seguro al cielo. Estos santos no fueron perfectos. Enfrentaron dudas y tentaciones, pero perseveraron. Sus ejemplos nos motivan a seguir sus pasos, integrando fe, arrepentimiento y misericordia en nuestra vida diaria. Al estudiar sus vidas, descubrimos que la santidad es un llamado universal, un sendero que todos podemos transitar con gracia divina. Conclusión: un camino abierto a todos. El camino al cielo es un tapiz tejido con fe, arrepentimiento y misericordia, iluminado por los ejemplos de los santos que nos precedieron. Esta jornada no es para élites espirituales, sino para cada persona que anhela lo eterno. Al abrazar estos pilares, transformamos nuestra existencia en una ofrenda viva, acumulando tesoros en el paraíso prometido. Que estas reflexiones inspiren acciones concretas, llevando la luz divina a un mundo que la necesita. Si este artículo te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal y dale like al video para más contenidos que encienden la fe. Tu apoyo nos ayuda a difundir esta esperanza eterna. ¿Te has preguntado alguna vez si el cielo es solo un sueño lejano
o un destino al alcance de tu mano. Imagina un camino iluminado por actos simples de amor que transforman vidas ordinarias en eternas, guiado por santos que fueron como tú, imperfectos pero perseverantes. En nuestro video, Cómo llegar al cielo, el camino de la salvación y las buenas obras, desentrañamos estos pasos con historias inspiradoras y secretos espirituales que te motivarán a actuar hoy. Dale play ahora y descubre cómo tú también puedes caminar hacia esa gloria infinita. El camino hacia el cielo. Una invitación eterna. En un mundo lleno de incertidumbres, donde las noticias diarias nos bombardean con conflictos y desafíos, la promesa del cielo se presenta como un faro de esperanza que ilumina el horizonte de nuestras vidas. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha soñado con un lugar donde el dolor se disipa, la alegría es infinita y la paz reina sin fin. Pero cómo llegar allí no es un misterio reservado a unos pocos privilegiados. Es un sendero abierto a todos, marcado por 3 pilares fundamentales: la fe, el arrepentimiento y la misericordia manifestada en buenas obras. Este camino no es abstracto ni lejano. Se teje en el tapiz de nuestra existencia cotidiana, invitándonos a transformar cada momento en un paso hacia la eternidad. La fe actúa como el fundamento de este viaje. Es esa convicción profunda que nos asegura que existe algo más allá de lo visible, un reino donde el amor divino nos espera. Imagina a un hombre común, como San Pedro, quien a pesar de sus flaquezas proclamó su creencia en Jesús como el Mesías, abriendo así las puertas del reino. La fe no requiere perfección, solo un corazón abierto a lo divino. En las culturas de América Latina, donde la devoción se entrelaza con la vida diaria, esta fe se manifiesta en procesiones vibrantes y oraciones familiares que fortalecen el espíritu colectivo. El arrepentimiento, por su parte, es el acto valiente de reconocer nuestros errores y volvernos hacia la luz. No se trata de un lamento estéril, sino de una transformación genuina que libera el alma. Piensa en Santa María Magdalena, quien lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, simbolizando un cambio radical que la llevó de la oscuridad a la santidad. Este paso invita a la reflexión personal, a examinar nuestras acciones y buscar el perdón, un proceso que en muchas comunidades se vive a través de la confesión, ese sacramento que renueva el espíritu y alivia el peso del pasado. La misericordia, expresada en buenas obras, es el puente que conecta nuestra fe con el mundo. No basta creer, hay que actuar con compasión hacia los demás. San Francisco de Asís encarnó esto al abrazar la pobreza y cuidar de los leprosos, demostrando que las acciones humildes pueden elevarnos hacia lo divino. En un continente marcado por desigualdades, estas obras se convierten en un testimonio vivo, desde ayudar al vecino hasta participar en obras de caridad que reflejan el amor infinito. Este camino no es solitario. Está poblado por ejemplos de santos que, como nosotros, enfrentaron tentaciones y dudas, pero perseveraron. Sus vidas nos muestran que la santidad es accesible, no un ideal remoto. Al explorar estos pilares, no solo entendemos cómo llegar al cielo, sino cómo vivir una vida plena aquí y ahora, llena de propósito y conexión divina. La promesa es clara. Quien sigue estos pasos encuentra no solo salvación, sino una existencia transformada por la gracia. En las páginas de la Biblia, este sendero se describe con vivididad. El libro de los Salmos nos habla de un Dios misericordioso que acoge a los arrepentidos, mientras el Evangelio de Mateo enfatiza las bienaventuranzas como guía para las buenas obras. Estas enseñanzas no son reliquias del pasado. Resuenan en nuestras sociedades modernas, donde la búsqueda de significado espiritual crece ante el vacío material.
Imagina comunidades enteras que, inspiradas por estos principios, crean redes de apoyo, desde comedores para los pobres hasta grupos de oración que fortalecen el tejido social. La fe, como primer pilar, se cultiva a través de prácticas diarias. Leer las Escrituras, asistir a misas o meditar en la presencia divina fortalece esa convicción interna. En regiones donde la tradición católica es fuerte, esta fe se vive en colectividad, como en las novenas que reúnen a vecinos para compartir preocupaciones y esperanzas. La fe no exige milagros espectaculares. Basta con un sí diario, como el de la Virgen María en la Anunciación, quien con su fiat abrió las puertas de salvación para la humanidad. El arrepentimiento requiere humildad, un reconocimiento honesto de nuestras fallas. En la historia de San Agustín, quien pasó de una vida de excesos a una de santidad, vemos cómo el arrepentimiento puede ser un punto de inflexión. Sus confesiones narran ese proceso interno, invitándonos a examinar nuestras vidas con sinceridad. En culturas donde el machismo o el orgullo pueden ser barreras, este paso promueve una vulnerabilidad sanadora que libera el espíritu. La misericordia, finalmente, se expresa en actos concretos. Ayudar al necesitado, perdonar al ofensor o compartir con el prójimo son puertas al cielo. Santa Teresa de Calcuta, con su dedicación a los moribundos, ejemplifica esto, mostrando que las buenas obras no requieren grandezas, sino un corazón abierto. En un mundo globalizado, estas acciones trascienden fronteras, uniendo a personas de diferentes orígenes en un propósito común. Al final de este sendero, el cielo no es un premio distante, sino el culmen de una vida vivida con autenticidad. Los santos nos guían, recordándonos que cada día es una oportunidad para avanzar. Esta exploración no solo informa, sino que inspira a actuar, transformando nuestra realidad en un reflejo del paraíso prometido. La fe como fundación del camino. La fe es el primer paso en este viaje eterno, una luz que disipa las tinieblas de la duda y nos orienta hacia lo divino. Es esa certeza interior que nos asegura que existe un propósito mayor, un reino donde la justicia y el amor reinan supremamente. Desde los albores de la humanidad, la fe ha sido el ancla que mantiene a las almas firmes en medio de las tormentas de la vida. En las Sagradas Escrituras se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan con diligencia. Imagina a Abraham, el padre de la fe, quien a los 75 años dejó su tierra natal por una promesa divina. Su obediencia ciega, a pesar de las incertidumbres, lo llevó a convertirse en el progenitor de naciones. Esta fe no era pasiva, era un acto de confianza absoluta que transformó su destino. De manera similar, en la vida de Santa Teresa de Ávila, la fe se manifestó en una entrega total, incluso en medio de enfermedades y oposiciones. Sus escritos, como El Castillo Interior, describen la fe como una morada donde el alma se une con lo divino, paso a paso, habitación por habitación. En el contexto cotidiano, la fe se cultiva mediante prácticas simples pero profundas. La oración diaria, como el rezo del rosario, fortalece esa conexión espiritual, permitiendo que la gracia fluya en nuestras vidas. En comunidades donde la tradición es fuerte, esta fe se vive en colectividad, como en las novenas que reúnen a vecinos para compartir preocupaciones y esperanzas. La fe no exige milagros espectaculares, basta con un sí diario, como el de la Virgen María en la Anunciación, quien con su fiat abrió las puertas de salvación para la humanidad. Pero la fe debe ser viva, no un mero asentimiento intelectual. San Pablo nos enseña que la fe opera por el amor, impulsándonos a actuar.
En la historia de San Martín de Tours, quien compartió su capa con un mendigo, vemos cómo la fe se traduce en compasión inmediata. Este acto no solo calentó al pobre, sino que iluminó el camino de Martín hacia la santidad. En épocas modernas, figuras como San Óscar Romero demuestran que la fe puede confrontar injusticias sociales, defendiendo a los oprimidos con valentía profética. La fe también enfrenta pruebas. En momentos de sequedad espiritual, como los descritos por San Juan de la Cruz en su Noche Oscura, la fe se purifica, emergiendo más fuerte. Estos periodos de oscuridad no son castigos, sino oportunidades para crecer en confianza. Para muchos, la fe se renueva en peregrinations a santuarios, donde el acto de caminar simboliza el viaje hacia el cielo. En estos lugares, las personas encuentran consuelo y renovación, recordando que la fe es un don que se nutre con perseverancia. Además, la fe se enriquece con el estudio de la doctrina. Leer las encíclicas papales o los escritos de los doctores de la Iglesia proporciona una base sólida, ayudando a discernir la verdad en un mundo lleno de distracciones. En grupos de estudio bíblico, esta fe se comparte, fomentando discusiones que profundizan la comprensión colectiva. La fe, entonces, no es solitaria. Es un lazo que une a la comunidad en una búsqueda común de lo eterno. Al final, la fe es el motor que impulsa los otros pasos. Sin ella, el arrepentimiento sería vacío y las buenas obras meros gestos humanos. Pero con fe, cada acción se eleva, convirtiéndose en un peldaño hacia el paraíso. Esta fundación nos invita a vivir con esperanza, sabiendo que el cielo no es un sueño lejano, sino una realidad que comienza aquí y ahora. El arrepentimiento, el giro hacia la luz. El arrepentimiento es el segundo pilar en este sendero celestial, un acto de coraje que nos permite dejar atrás las sombras del pasado y abrazar un futuro luminoso. No se trata de un remordimiento superficial, sino de una conversión profunda que transforma el corazón y renueva el espíritu. En las Sagradas Escrituras se nos exhorta repetidamente a arrepentirnos, como en las palabras de Jesús: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Este llamado no es una condena, sino una invitación a la libertad, a soltar las cadenas que nos atan a errores y vicios. Considera la historia de San Pablo, quien de perseguidor de cristianos se convirtió en su mayor apóstol tras un encuentro blinding con la luz divina en el camino a Damasco. Su arrepentimiento no fue instantáneo. Implicó un proceso de reflexión y cambio que lo llevó a dedicar su vida al Evangelio. De manera similar, Santa Pelagia, una actriz de vida disoluta en el siglo V, se arrepintió tras oír un sermón, abandonando todo para vivir en penitencia. Estas historias nos muestran que el arrepentimiento es accesible a todos, independientemente de cuán lejos hayamos caído. En la práctica diaria, el arrepentimiento comienza con el examen de conciencia, un momento de honestidad donde revisamos nuestras acciones a la luz de la verdad divina. Este ejercicio, recomendado por San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, nos ayuda a identificar patrones negativos y buscar el perdón. La confesión sacramental es un instrumento poderoso para este paso, donde el alma se libera del peso del pecado, recibiendo la gracia que fortalece para no recaer. El arrepentimiento también involucra restitución. No basta lamentar, hay que reparar el daño causado. En la parábola del hijo pródigo, el joven regresa a casa no solo con palabras, sino con un corazón humilde dispuesto a servir. En comunidades donde las relaciones son clave, este acto restaura lazos rotos, fomentando la reconciliación y la paz. Para muchos, el arrepentimiento se vive en retiros espirituales, donde el silencio permite una introspección profunda.
Las tentaciones son parte de este proceso. El demonio, como describe San Juan de la Cruz, intenta desanimarnos, pero el arrepentimiento nos arma con humildad. En la vida de San Antonio Abad, quien luchó contra demonios en el desierto, vemos cómo el arrepentimiento constante vence las pruebas. Esta batalla no es solitaria. La oración y el apoyo comunitario son aliados esenciales. Culturalmente, el arrepentimiento se celebra en fiestas como la Cuaresma, donde el ayuno y la penitencia preparan el corazón para la Pascua. En estas temporadas, las personas participan en Vías Crucis, reviviendo el sacrificio de Jesús y aplicándolo a sus vidas. El arrepentimiento, entonces, no es un fin en sí mismo, sino un medio para crecer en gracia, abriendo el camino a la misericordia y las buenas obras. Al abrazar el arrepentimiento, descubrimos una alegría profunda, la de ser perdonados y renovados. Este paso nos libera para vivir con autenticidad, sabiendo que cada caída es una oportunidad para levantarnos más fuertes. En un mundo que valora la perfección externa, el arrepentimiento nos recuerda la belleza de la humildad humana. La misericordia en acción. Buenas obras que elevan. La misericordia, manifestada en buenas obras, es el tercer pilar que nos propulsa hacia el cielo, transformando nuestra fe y arrepentimiento en acciones concretas que reflejan el amor divino. Es esa compasión activa que se extiende al prójimo, reconociendo en cada persona un reflejo de Dios. Jesús nos enseñó que seremos juzgados por cómo tratamos a los más pequeños, como en la parábola del buen samaritano, donde un extranjero muestra misericordia a un herido, superando barreras culturales. San Vicente de Paúl encarnó esta misericordia al dedicar su vida a los pobres y enfermos en el siglo XVII Francia, fundando congregaciones que aún hoy sirven a los necesitados. Su ejemplo nos invita a ver en el marginado una oportunidad para servir a Cristo. De manera similar, Santa Catalina de Siena, con su incansable labor por la paz y los enfermos, demostró que las buenas obras pueden influir incluso en los poderosos, llevando la misericordia a todos los estratos sociales. En la vida diaria, la misericordia se expresa en gestos simples. Visitar a un enfermo, compartir comida con el hambriento o escuchar a quien sufre. Estos actos no requieren recursos extraordinarios, solo un corazón dispuesto. En comunidades donde la solidaridad es valor cultural, como en barrios humildes, estas obras crean redes de apoyo que fortalecen el tejido social. La Biblia nos anima en el libro de Tobías a practicar la misericordia, prometiendo que tales acciones acumulan tesoros en el cielo. Las obras de misericordia se dividen en corporales y espirituales. Las corporales incluyen dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y enterrar a los muertos, como hizo Santa Isabel de Hungría al compartir su pan con los pobres. Las espirituales, como consolar al triste o enseñar al ignorante, se ven en San Juan Bosco, quien educó a jóvenes marginados, guiándolos hacia una vida de virtud. En tiempos modernos, figuras como San Maximiliano Kolbe, quien sacrificó su vida en Auschwitz por otro prisionero, muestran que la misericordia puede brillar incluso en la oscuridad. Este acto heroico nos recuerda que las buenas obras, grandes o pequeñas, tienen un impacto eterno. En un mundo marcado por individualismo, estas acciones contraculturales invitan a una revolución del amor. La misericordia también se cultiva en la familia, donde enseñar a los hijos a compartir y perdonar siembra semillas de santidad. En grupos parroquiales, proyectos de caridad como bancos de alimentos encarnan esta virtud, uniendo a la comunidad en un propósito común. La misericordia no es opcional.
es el fruto natural de la fe y el arrepentimiento, completando el triángulo que nos lleva al cielo. Al practicar la misericordia, no solo ayudamos a otros, nos transformamos nosotros mismos, volviéndonos más parecidos a Dios. Este pilar nos asegura que el camino al paraíso está pavimentado con amor activo, invitándonos a vivir cada día como una ofrenda. Ejemplos de santos. Luces en el sendero. Los santos son las estrellas que iluminan nuestro camino hacia el cielo, demostrando con sus vidas que la salvación es posible mediante la fe, el arrepentimiento y la misericordia. Sus historias no son leyendas distantes, son testimonios vivos de cómo personas comunes alcanzaron lo extraordinario a través de estos pilares. San Juan Bautista, precursor de Jesús, encarnó el arrepentimiento al predicar la conversión en el desierto, preparando los corazones para el Mesías. Su vida austera nos enseña que el arrepentimiento comienza con la humildad. Santa Mónica, madre de San Agustín, personifica la fe perseverante. Durante años oró por la conversión de su hijo, quien vivía en el pecado. Su fe inquebrantable, manifestada en lágrimas y súplicas, llevó a Agustín a la santidad. Esta historia resuena en familias que luchan por la fe de sus seres queridos, recordándonos que la oración persistente mueve montañas. San Damián de Molokai, quien sirvió a los leprosos en Hawái en el siglo XIX, ejemplifica la misericordia en acción. A pesar del riesgo de contagio, vivió entre ellos, curando sus heridas físicas y espirituales. Su sacrificio supremo, muriendo de lepra, nos muestra que las buenas obras pueden costar caro, pero abren las puertas del paraíso. Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor, nos enseña que la santidad reside en las obras pequeñas hechas con gran amor. Su pequeño camino de fe sencilla y misericordia diaria inspira a quienes se sienten ordinarios, demostrando que el cielo está al alcance de todos. San Ignacio de Loyola, tras un arrepentimiento profundo después de una herida en batalla, fundó la Compañía de Jesús. Sus ejercicios espirituales guían a millones en el discernimiento, combinando fe con acción misionera. Su vida nos invita a ver las crisis como oportunidades para conversión. Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, recibió visiones que enfatizan el arrepentimiento y la misericordia. Su diario detalla cómo la confianza en Dios lleva a la salvación, inspirando la devoción al corazón misericordioso. San José, esposo de María, representa la fe silenciosa y las buenas obras en lo cotidiano. Su protección de la Sagrada Familia nos enseña que la obediencia fiel es un camino seguro al cielo. Estos santos no fueron perfectos. Enfrentaron dudas y tentaciones, pero perseveraron. Sus ejemplos nos motivan a seguir sus pasos, integrando fe, arrepentimiento y misericordia en nuestra vida diaria. Al estudiar sus vidas, descubrimos que la santidad es un llamado universal, un sendero que todos podemos transitar con gracia divina. Conclusión: un camino abierto a todos. El camino al cielo es un tapiz tejido con fe, arrepentimiento y misericordia, iluminado por los ejemplos de los santos que nos precedieron. Esta jornada no es para élites espirituales, sino para cada persona que anhela lo eterno. Al abrazar estos pilares, transformamos nuestra existencia en una ofrenda viva, acumulando tesoros en el paraíso prometido. Que estas reflexiones inspiren acciones concretas, llevando la luz divina a un mundo que la necesita. Si este artículo te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal y dale like al video para más contenidos que encienden la fe. Tu apoyo nos ayuda a difundir esta esperanza eterna.